Hola a todos, mi nombre es Lizeth Secundino Flores, soy del grupo 506 y el día de hoy les voy a dar a conocer el tema de el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Espero y les guste. Bueno, comencemos. Para poder comprender el ciclo de Krebs es importante hacer énfasis en la respiración celular. Pues se preguntarán, ¿qué es esto? Pues bien, este es un proceso por el cual las células degradan moléculas de alimento. Estas pueden ser carbohidratos, proteínas o lípidos. Y estos sirven para generar ATP, es decir, energía. Para que esto pueda ser posible, se necesita pasar por varias etapas. La primera es la glucólisis, la segunda es la descarboxilación oxidativa del piruvato, la tercera es el ciclo de Krebs y la cuarta es la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Además, este ciclo lo podemos encontrar con tres diferentes nombres. El primero es el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto es porque posee 3 grupos carboxílicos en su estructura. Finalmente, el más conocido es el ciclo de Krebs. Esto se debe a que su fundador se llamó Hans Adolf Krebs. Su principal función de este ciclo es captar los electrones que se liberan de las moléculas y así poderlos transformar en ATP. Algunas de sus características son en que se lleva a cabo en procariontes y eucariotes, es decir, si tiene núcleo definido o no. Además, está formado por 8 reacciones enzimáticas, las cuales son las que veremos más adelante para entenderlas mejor y comprenderlas. Pues bien, también este ciclo es catabólico y anabólico, es decir, que se puede llevar a través de la presencia del oxígeno o sin él. Esto recibe el nombre de anfibólico. Como ya había mencionado, en total hay 8 enzimas que participan en el ciclo de Krebs. La primera se llama citrato sintasa. Esta es la que une el oxalacetato con el acetil-CoA, formando el citrato. La segunda es la conitasa. Esta convierte el citrato en cis-aconitato y luego en isocitrato. Estas dos reacciones van muy rápido. Luego, la tercera es isocitrato de citrogenasa. Este es cuando se oxida el isocitrato, convirtiéndolo en oxaloxinato y posteriormente en acetoglutarato. La que le sigue es el acetoglutarato de citrogenasa. Pues bien, esta va a descarboxilar al cetoglutarato para poderlo convertir en succinil-CoA. Posteriormente, seguimos con el succinil-CoA sintetasa. Lo que va a pasar aquí es que va a hidrolizar al succinil-CoA para transformarlo en succinato. Luego tenemos al succinato de citrogenasa. Este va a oxidar al succinato para convertirlo en fumarato. Cuando acabe va ahora el fumarato hidratasa. Lo que va a pasar aquí es que convierte el fumarato en L-malato. Finalmente tenemos al malato de citrogenasa. Este oxida al L-malato y lo convierte en oxalacetato, es decir, que otra vez el ciclo vuelve a comenzar. Recordemos que este tiene que llevarse a cabo 2 veces porque en la glucólisis obtuvimos 2 piruvatos. Recordemos que la molécula precursora del ciclo de Krebs es el acetil-CoA. Pues bien, ¿esta cómo se va a formar? Pues recordemos que obtuvimos 2 piruvatos en la glucólisis y que esa etapa se realizó en el citoplasma de la célula, pero para el ciclo de Krebs es necesario llevar este piruvato a la matriz mitocondrial. Cuando está ahí, este piruvato va a reaccionar con la CoA para producir acetilcoenzima A y NADH, es decir, Na en forma reducida. Pues bien, esta reacción va a estar catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa, ya que se elimina el grupo carboxilo del piruvato y esto hace que libere dióxido de carbono, es decir, CO2. Pues como la molécula del ácido pirúvico está formada por 3 carbonos, esta luego se va a romper y nos van a quedar 2, que de igual forma es CO2. Empezamos con la etapa 2, que es donde ya entran las 8 enzimas. El primer paso es cuando el acetil-CoA entra al ciclo y transfiere al grupo acetil al oxalacetato.
Claro, esto es para formar una molécula de ácido cítrico. Dicho en otras palabras, es cuando nuestras dos moléculas entran al ciclo de Krebs. Estas son el oxalacetato y el acetil-CoA. Pues bien, nuestro oxalacetato tiene 4 carbonos y nuestro acetil-CoA tenemos 2. En esto va a entrar la primera enzima, que lo que va a hacer es fusionar estas dos, o sea, es juntarlas. Para esto vamos a tener 6 carbonos. Cuando se unan estos carbonos, porque si no mal recordemos, un carbono solo puede tener 4 enlaces, esto tiene que consumir agua, es decir, H2O. Y al suceder esto, nuestra coenzima A la va a quitar, lo que va a producir que la molécula no esté estabilizada. A esta nueva molécula se le va a llamar citrato. Y se le puede llamar así o ácido tricarboxílico porque tiene 3 grupos carboxílicos. Es por esto que así se llama el ciclo de Krebs, pues es nuestra primera reacción. Para el paso 2, el citrato se convierte en cisaconitato. Pues bien, esta enzima va a catalizar el cambio isocitrato mediante la conitasa. Esto sucede muy rápido, así que solo se considera que es solo un paso, pues este isocitrato, que consta de 6 carbonos, tiene una forma isomérica del citrato, que nos va a servir para el siguiente paso. Esto es decir, nuestro citrato quitó una molécula de H2O para poder convertirla a cisaconitato. Sin embargo, para que ésta pasara a isocitrato, tuvo que volver a invertir esa misma molécula a isocitrato. Es decir, que es como si no hubiera pasado nada entre esas dos moléculas. Para nuestro siguiente paso llega nuestra enzima número 3, que es la isocitrato deshidrogenasa. Esta va a oxidar el isocitrato a oxorglutarato, que este va a constar de 6 carbonos. Como esta enzima viene muy fuerte, va a traer un NAD, que es en su forma oxidada. Así que va a empezar a buscar con qué unirse y se va a unir con un hidrógeno. Así que esta va a pasar a NADH. Esta es en su forma reducida. Además, como va a estar un poco debilitada, también va a sacar a un grupo carboxilo, que va a sacar a un CO2. Al perder este carbono se denomina acetoglutarato u oxorglutarato, que es con 5 carbonos. Como nuestra molécula ya está debilitada, ahora nuestra reacción 4 va a consistir en que el alfa-acetoglutarato, y ahora lo que va a suceder es que nuestra enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa va a venir con una NAD en su forma reducida y esto va a hacer que se quiera unir a unos hidrógenos, pero como esta molécula ya está, por decir, estabilizada, va a empezar a buscar. Para esto nos vamos a acordar que en nuestra primera reacción se quitó a la coenzima A, pero esta coenzima A llevaba los hidrógenos que necesita esta enzima 4. Lo que va a pasar es que quite al grupo carboxilo del alfa-acetoglutarato, lo quite y acomode a la NAD en forma oxidada. Cuando esté esto, pues va a estar un poco igual debilitada y rápidamente se le va a cambiar el nombre, que ya se va a llamar succinil-CoA. Para el paso 5, el succinil-CoA será hidrolizado por la enzima succinil-CoA sintetasa para dar al succinato. Pues bien, esta enzima va a traer a 2 moléculas. Una de ellas se llama GDP, que es guanosindifosfato, y la otra que es PI, que es fósforo inorgánico, que esta se va a formar en GTP. Y lo que va a suceder es que estas 2 moléculas se van a querer enlazar al succinil-CoA. Sin embargo, el fósforo, recordemos que tiene 4 oxígenos y para que se pueda unir solo necesita 3. Lo que va a hacer es que va a mover a la coenzima antes que ya se había unido, la va a quitar y esta la va a deshacer, es decir, quitarla. Ahí es donde se va a unir este fósforo con sus enlaces y como ya va a estar estable, ya va a poder unir a la otra molécula, que es a guanosindifosfato. Cuando esta ya esté enlazada, ya se le va a cambiar el nombre y ya se le va a poner GTP, que es guanosintrifosfato, cuando ya está, que después se transforma en ATP.
Y ahora, como la molécula succinil-CoA ya no tiene la enzima coenzima A, ahora se le va a dar el nombre de succinato. Ahora, para el paso 6, el succinato de 4 carbones va a ser transformado a fumarato, que igual es de 4 carbonos. Esto se va a dar gracias a la intervención de la enzima del succinato deshidrogenasa. Esta enzima 6 va a traer a otra molécula que es FAT en su forma oxidada y la va a querer meter al succinato. Para esto el succinato ya está muy debilitado, lo que va a hacer que sí le quite 2 hidrógenos, que es lo que necesita, y pues con lo que al FAT en su forma reducida serían FATH2. Mediante estos, como la molécula del succinato ya está débil porque le han quitado los 2 hidrógenos para poder cargar al FATH2, este va a tener que unir sus carbonos, es decir, va a tener que hacer doble enlace. Al pasar esto ya no se va a llamar succinato, sino ya se va a llamar fumarato. Posteriormente, para nuestro paso número 7, nuestra enzima, que va a ser el fumarato hidratasa, va a convertir el fumarato a malato. Esto va a ser mediante una hidratación, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, lo que pasa es que esta enzima va a traer un H2O. Esta agua va a hidratar al fumarato, lo que va a hacer fortalecerlo un poco, pues le va a acomodar estos 2 hidrógenos y rápidamente este fumarato va a pasar a malato. Para el último paso, que es el 8, entra la enzima malato deshidrogenasa. Esta va a traer a una NAT en su forma oxidada, es decir, que tiene que agarrar otros 2 hidrógenos para poderla tener en la forma reducida, tener NADH2. Lo que va a pasar aquí es que pues deja los carbonos más debilitados y pues de igual manera que había pasado como en la reacción anterior, estos carbonos se tienen que unir por medio de encisolos, o sea, por doble enlace. Y si nos damos cuenta, esta ya no se va a llamar malato. Otra vez volvemos a empezar y es el oxalacetato. Y es ahí donde vamos a saber que vuelve a empezar este ciclo. En resumen, en este proceso se obtuvo una molécula de GTP, 3 moléculas de N-NAT en forma reducida, una molécula de FAT-H2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero pues cuando ya son las 2 vueltas de los 2 piruvatos, pues estas se multiplican. El objetivo final del ciclo de Krebs es la producción de energía, es decir, del ATP. Este es el proceso mediante el cual se genera la mayor cantidad de ATP. Y en los procariontes ocurre en la membrana plasmática, mientras que en los eucariontes se lleva a cabo en la mitocondria. Además, sus 2 etapas son la oxidativa y la fosforilante. En la primera etapa son reacciones de transferencia de electrones, es decir, que son del tipo redox. También la podemos conocer como cadena respiratoria. Esta consiste en recibir los electrones de las moléculas NAT en forma reducida y FAT igual en forma reducida H2 para que así sean aceptados y transferidos a complejos proteicos. Estos se van a encontrar igual de la misma manera con oxígeno y este va a aceptar a estos electrones para formar H2O, o sea, agua. Aquí van a intervenir varios complejos de proteínas, así como una coenzima Q, que es ubiquinona de naturaleza no proteica, y un citotromo, que es C. Pues como ya había mencionado, las moléculas FAT-H2 y NADH participan como transportadoras de electrones para la formación del ATP del trifosfato de adenosina, a partir del ADP, que es el difosfato de adenosina, en la cual el ADP se va a unir a un fosfato, que es PI, y forman enlaces de alta energía, cuando el ATP se descompone en ADP más un grupo fosfato. Además, van a intervenir 5 complejos de proteínas, los cuales son complejo 1, NDH deshidrogenasa, complejo 2, succinato deshidrogenasa, que también lo podemos apreciar en el ciclo de Krebs. Tercero, complejo 3, citotromo, C, reductasa.
Complejo 4, citocromo C oxidasa. Y por último, el complejo de ATP sintasa, que se encarga de la síntesis del ATP del adenosintrifosfato. Pues bien, el NAT en forma reducida va a ser oxidada por el complejo proteico 1. En esto, el proceso durante el que le dona 2 electrones a dicho complejo van a viajar desde el complejo 1 hasta la coenzima Q, luego de la coenzima Q al complejo 3. De allí se van a ir al citocromo, que es C. Finalmente van a llegar al complejo 4 para regresar nuevamente hacia la matriz mitocondrial, en donde se va a combinar con el oxígeno y con 2 átomos de hidrógeno, pues para que este forme H2O, que es agua. Posteriormente seguimos con la segunda etapa, que es la fosforilante. En esta no va a participar la enzima ATP sintetasa, pues bien, sabemos que la ATP sintetasa no forma parte de la cadena respiratoria. Pues esta se va a encargar de fosforilar el ADP y producir adenosintrifosfato. Esta también es una etapa endergónica, pues aquí hay varias formación de enlaces químicos. Ya haciendo el conteo y todo, vemos que se producen 34 moléculas de ATP. Y para concluir, podemos hacer nuestro balance energético, el cual podemos ver que en la glucólisis obtuvimos 2 ATPs en la formación de acetil-CoA6, en el ciclo de Krebs 24. Esto nos da un total de 38 ATPs. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.